Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de estudio de la palabra de Dios. Hoy iniciamos el análisis del primer libro de los profetas menores, Oseas, el profeta de amor. En esta profecía estaremos escudriñando la vida de Oseas y la de su familia, en virtud de que si queremos comprender el mensaje de esta profecía, tendremos que analizar la historia de un hogar que está roto, que está destruido, y ese es el hogar del profeta Oseas. Desde ahí se va a levantar Oseas para hablar el mensaje de Dios a la nación de Israel. Este libro profético es la experiencia personal de Oseas con Israel, donde Dios muestra a su siervo su amor, el amor que tenía para su pueblo. A pesar de la infidelidad, a pesar de la idolatría, Dios se hizo presente para mostrar una gran enseñanza al pueblo, el pueblo suyo. Ese precisamente es el tema a considerar en el texto de Oseas. Por tanto, te invito a que prepares tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor, te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero. Y en esta tarde pedimos tu dirección, tu guía, pues tú eres sabio, Señor, que tú eres el único que hace maravillas en nuestra vida. Dirígenos, que esta palabra quede marcada en nuestro corazón para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. El nombre Osea significa Dios es salvación. Y esta palabra viene de la misma raíz con la que se menciona el nombre de Jesús y Josué, Salvador. Recordemos que Josué fue el líder de Israel que llevó al pueblo a la tierra prometida por voluntad de Dios, y Josué también fue conocido como Oseas, y Oseas significa salvación o Dios salva. Y es importante comprender este significado porque ya de entrada Dios nos está hablando, dándonos esperanza en este libro, que es el producto de su amor para con su pueblo Israel y ahora en este tiempo para su pueblo iglesia. Esto es importante porque Oseas aparece en este libro como un tipo de Cristo, como un Mesías. Dicho lo anterior, quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Oseas capítulo 1, versículos 1 y 2, donde estaremos estudiando en esta oportunidad lo que el Señor tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Tremendo el mensaje que Dios empieza a dar desde el segundo versículo que acabamos de leer. Se dice poco acerca de la vida y de la familia de Oseas. Se sabe, acabamos de leer el versículo 1, que su padre era Beri. De él no se dice mucho, solo se cita su nombre y su nombre significa es mi pozo o mi pozo. No revela a qué tribu de Israel pertenecía Oseas, pero sabemos con toda seguridad que él pertenecía a una de las tribus del norte, a las tribus de Israel. Es importante aclarar que la evidencia interna de la profecía nos dice que Oseas pertenecía a, un, a uno de los pueblos, Oseas pertenecía a uno de los pueblos del norte de Israel. Y desde allí, este hombre del Señor ejerció su ministerio. Quiero decir que cuando en este libro se menciona a Israel, no se refiere al Israel que nosotros leemos y estudiamos cuando citamos la vida del rey David o Salomón. En esa época el pueblo está unido, pero en este libro, en esta profecía, encontramos a un Israel totalmente dividido. Recordarás que después de Salomón, las tribus se dividieron. 10 tribus al norte con el nombre de Israel o Efraín y 2 tribus al sur con el nombre de Judá. Por eso, el libro es importante porque
Oseas tiene la distinción de ser el único profeta del reino del norte, que se va a levantar con poder para predicar la palabra del Señor, para profetizar en el nombre de Dios al reino del norte, al reino de Efraín. Probablemente habrá otros, y hay otros profetas que profetizaron cerca de las tribus del norte. Por ejemplo, está Amós, o tal vez Jonás, que aunque era de Galilea, predicó a Nínive. Sin embargo, el nativo de las tribus del norte, o sea, se levanta predicar, se levanta para predicar a su gente, a su pueblo. O sea, era un hombre manso, era un hombre sencillo, que tal vez cuando leemos vemos melancolía, pero un hombre franco, afectuoso, sencillo, apasionado y lleno de patriotismo. El libro de Oseas es profecía que en un momento dado también se convierte en una poesía, en la poesía de amor de nuestro Dios. Es uno de los libros que se conoce del Antiguo Testamento más evangélicos. ¿Y por qué? No por contener predicciones especiales mesiánicas, sino por hablar del nuevo mandamiento de los evangelios, que es el amor, que Dios es amor. Y fue el primero de los profetas que comprendió esta verdad, que solo Dios es amor, y que el pecado principal de Israel fue no reconocer precisamente eso, el amor de Dios. Así como Juan, el apóstol, fue el apóstol del amor en el Nuevo Testamento, Oseas es el profeta del amor en el Antiguo Testamento. Este versículo 1 nos dice que palabra de Jehová vino a Oseas. Y llama mucho la atención cómo la palabra, la escritura, cita en primer lugar a nuestro Señor y de dónde proviene este mensaje. Nace en el corazón de Dios. Esta profecía, este libro, como todos los demás, nace en el corazón de Dios y llega al profeta Oseas. Algo importante que entender en este versículo 1 es que Dios siempre va a hablar y va a tocar las fibras íntimas, el corazón y la mente de sus hijos. En este caso, su instrumento iba a ser Oseas y Dios le habla primeramente a él. Cuando su servidor comparte un mensaje los domingos o el día miércoles o como en esta oportunidad, el día viernes, quien habla primero Dios es a mí. Y pareciera modo de mentira, pero las cosas que Dios, o lo que se va a exponer, es lo que Dios me hace pasar, muchas veces me prueba en relación a ese tema. En este caso, Oseas, Dios, antes de hablar a su pueblo, y sobre todo a las tribus de Israel, primero habla a Oseas, al profeta, el corazón del profeta. Y es que Oseas era sensible a la voz de Dios. Él comunicó la palabra de Jehová y aplicó esa palabra a su vida, al pueblo y a las circunstancias que le rodeaban. Oseas era un hombre, pero un hombre de Dios, utilizado para hablar el mensaje del Señor. Ahora, aquí la escritura nos da un panorama claro de cuál fue la época en la cual Oseas se levanta como profeta. Dios le llama y fue en la época de los reyes. Aquí se necesita tanto los reyes de Judá como los reyes como el rey de Israel. Y esto es importante que nosotros veamos. Dice que Oseas profetiza en los días, hablando de los reyes de Judá, que estaba en el trono Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Y si recordamos un poco de ellos, por ejemplo, Usías, el rey, quien le cayó lepra por usurpar un lugar que no le correspondía. Recordarás que entra al templo del Señor, que no tenía autorización de parte de Dios para ofrecer sacrificio ni incienso, y lo hace. Y aunque fue un hombre muy próspero, un hombre constructor, amigo de la agricultura, como dice la palabra, y al principio buscó el rostro de Dios, fue enriquecido, pero al final de sus días terminó mal. De Acaz, de Jotán y de Ezequías se puede hablar muchas cosas, tal vez fueron también varones y reyes prósperos, pero el error fue que no hicieron lo recto delante de Dios, que no caminaron conforme el Señor establecía. Si hablamos
en el norte, que fue el lugar donde predicó Oseas, el rey de Israel, dice aquí, fue Jeroboam, y también fue un hombre que fue próspero, que hubo abundancia, el reino estaba bien. Sin embargo, fue un hombre que permitió idolatría y el pueblo de Dios lamentablemente continuaba corrompiéndose. En la época de estos reyes es que aparece Oseas. Se dice que tal vez su mensaje o su ministerio duró alrededor de 10 años. Sin embargo, el pueblo no escuchaba y era rebelde a la voz del Señor y el Señor tuvo que tomar juicio. Pero también en esta carta, perdón, pero también en esta profecía vemos el amor del Señor mostrado a su pueblo pese a su maldad. Se dice que Oseas vivió en los tiempos más turbulentos e inquietos del pueblo de Israel. Poco después de que Oseas dejó de profetizar, en el año 722 antes de Cristo, el pueblo del norte, llamado Asiria, encabezado por el general Sargón, atacaron a las tribus del norte y llevaron cautivos a muchos a Asiria. Algunos creen que esta época fue terrible y se dan datos al respecto. Es aquí donde Oseas comienza su ministerio, en el tiempo en que las cosas eran políticamente exitosas, pero la espiritualidad del pueblo estaba cada vez más lejos de nuestro Dios. En el versículo 2, que también conviene poner atención, dice que el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Es importante que nosotros entendamos que la profecía no nació en el corazón de Oseas, como lo dije, sino es Dios quien da la palabra, quien pone el mensaje en mi corazón. Cuando usted escucha palabra de Dios los domingos, no es palabra del pastor o del líder que está compartiendo, que es palabra de Dios, y como tal merece atención, merece respeto y merece obediencia. Vemos nosotros que Dios le dice a Oseas algo muy difícil. Tal vez si a usted se le dijera en este tiempo, dudo mucho que pudiera obedecer o por lo menos eh, se pasaría mucho tiempo meditando si lo debe o no hacer. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Oseas? Dice el versículo 2: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. He aquí, hermanos, el gran mal de Israel. Israel fue corriendo a los dioses paganos en el tiempo de estos reyes. Ofrecía sacrificios en los lugares altos. Muchos de ellos ofrecían sus propios hijos en fuego a dioses falsos como Moloch, como Astarot, y no se detuvieron para hacerle infiel a Dios. Dios trae un mensaje a Oseas para mostrar, no tan solamente a Oseas, sino a todos los lectores y a su pueblo, que Dios le duele, que Dios se entristece cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros le fallamos al Señor. En esta oportunidad le dice Dios a Oseas: quiero que vayas y tomes a una mujer que es, y permítame la palabra, una persona que vive en prostitución. Y se oye duro, pero es la verdad. Esta mujer, si leemos el versículo 3, se llamaba Gomer, hija de Diblaim, y era una persona que había estado con un hombre, con otro, había fornicado delante del Señor, estaba sucia y aún tenía hijos, de acuerdo a lo que dice aquí la palabra, hijos de fornicación. De modo que lo que Dios le estaba pidiendo a Oseas no era fácil, no era sencillo, algo difícil, pero Dios quería mostrar un mensaje muy especial. Y detrás de todo esto había un mensaje de amor de parte de nuestro Dios, un mensaje hacia su pueblo, aquel pueblo que le había sido infiel como una prostituta. En esta ilustración vemos cómo Dios muestra por un lado la idolatría y el rechazo que siente de parte de su pueblo, pero por otro lado la misericordia que Él puede expresar. Y es que cuando ponemos cualquier cosa delante del Señor,
y cosas sucias, esto le duele a nuestro Señor porque sabe que es infidelidad, el adulterio, la fornicación espiritual. Al ordenarle Dios a Oseas que tome una mujer fornicaria, Dios pondría a Oseas en el lugar donde Dios, o en el lugar donde Dios se ha sentado. Repito, al ordenarle a Oseas que tome una mujer fornicaria, Dios pondrá a Oseas en el lugar donde él siente lo que Dios siente. La tristeza que puede sentir nuestro Señor cuando nosotros le fallamos es, es ahí donde Oseas es puesto y no se sentirá bien y experimentará el dolor, lo que Dios ha sentido muchas veces por ti y por mí cuando le fallamos. Este versículo 2 es prácticamente la síntesis del libro de Oseas. Dios le ordena que se una a una mujer fornicaria e infiel para mostrar cómo era el pecado de Israel en la idolatría. Es importante ver varias cuestiones para entender un poquito el mandato del Señor. Es cierto que nosotros no tenemos la mente de Dios, pero Dios nos muestra en su palabra para que nosotros entendamos cómo se siente su corazón cuando le fallamos. Algunas cosas que podemos resaltar para poder entender este mandato. Primero, la voluntad de Dios. Esta voluntad del Señor que siempre es agradable y perfecta, de acuerdo a lo que dice Romanos 12:2. Él nunca se va a equivocar. Y lo que estaba pidiendo Oseas tal vez era algo difícil, pero Oseas comprendía que era la voluntad de Dios. Y él no dudó, fue y tomó esa mujer y formó una familia donde siempre existiría la duda de si esta mujer, Homer, le fallaría, le sería infiel. Muchos de los escritores, comentaristas, dicen que probablemente después de que Oseas la toma como mujer, siguió siendo infiel. Es que así es el pueblo de Dios, así ha sido el pueblo de Dios, y aún así nosotros también como hijos del Señor. Podemos en un momento fallarle y serle infieles, pero gracias a Dios porque Él siempre permanece fiel. En segundo lugar, para entender este mensaje, que nuestros pensamientos y planes no son los del Señor. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. No podemos entender porque en la voluntad del Señor, en la sabiduría de nuestro Dios, en la inteligencia de Él como omnipotente Dios, omnisciente, Él ordena esto porque Él sabe lo que va a enseñar, Él sabe la consecuencia, Él sabe lo que va a producir en los lectores de esta profecía. También, en tercer lugar, para entender un poquito lo que el Señor estaba ordenando a Oseas, a su profeta, es cuando el Señor ordena algo, hay un propósito perfecto. Esto es cierto. Todo lo que el Señor ordena tiene un fin, un propósito. Y si recuerda la historia de Job, él dijo cuando le pasó la catástrofe y todo lo que vivió, que no lo voy a explicar en este momento, él dijo, no voy a atribuir a Dios despropósito. En otras palabras, Dios sabe por qué lo hace, Dios tiene un propósito. Y Dios le estaba pidiendo Oseas, algo que tal vez aún para los hombres era algo inconcebible, algo difícil, pero créanme, detrás de todo eso, a Dios le asiste y le asistía la razón por lo cual pidió y ordenó esta situación. En cuarto lugar, Él es el Dios soberano. Él es el Señor y nosotros somos las ovejas. Él manda, Él ordena y nosotros obedecemos. Él es el creador y nosotros sus criaturas. Hay una gran diferencia. Y Él en su voluntad, en su soberanía, como el poder omnipotente, Él ordena a Oseas que haga y que vaya y que tome esa mujer. Al final, cuando terminamos leyendo el versículo 2, iniciando el 3,
vemos nosotros que Oseas fue obediente porque dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Muchos quisiéramos ser, ¿usted quisiera ser un hijo totalmente obediente a Dios? Este hombre Oseas obedeció al Señor. Inmediatamente que Dios le dio la orden, no lo pensó, no discutió, fue y obedeció. ¿Qué tantas cosas estaría usted capaz de hacer por el Señor? ¿Estaría dispuesto a obedecer si fuera el caso que el Señor pidiera alguna cosa de esta magnitud? Tal vez Dios no nos pedirá esto, pero las cosas sencillas incluso no somos capaces de obedecer. Creo que estos dos versículos nos dejan un gran mensaje en nuestro corazón. Primero, nosotros debemos de estar accesibles a la voz de Dios. Y segundo, que debemos de ser obedientes. Oseas fue el profeta de amor, porque en su carne, en su propia vida, en su propia familia, experimentó lo que es amar sin esperar nada a cambio, lo que es un amor sin interés, un amor eterno, un amor verdadero, porque este es el amor de Dios. Y a pesar de que somos pecadores, Dios nos ama y Cristo Jesús murió por nosotros. Piénsalo bien, querido amigo, y valora el amor que Dios nos da. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Amado Padre, te damos gracias porque tú has hablado en nuestra vida y aun cuando este mensaje que acabamos de escuchar es duro, es difícil, sé que tú tienes un propósito para nuestra vida, igual que el de Oseas. Señor, gracias porque el mensaje de hoy ha tocado nuestro corazón. Bendito seas y la honra y la gloria sean solamente para ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, amigos, hemos llegado al final de este tiempo de meditación. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos el próximo viernes con el favor del Señor. Un abrazo. Bendiciones de lo alto.